Onepiece Sistema del Dios del Alma 121, 140 Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon, y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón, muchas gracias. 121 En el mar, 3 grandes buques de guerra se desplazan a toda velocidad. En el horizonte, apareció una gran sombra. Reportando, estamos a punto de llegar a la primera base. Un marine sostenía un telescopio mientras informaba desde un lugar alto. En ese momento, Garp y 2 comodoros miraban nerviosos la enorme sombra que se hacía cada vez más clara. Las últimas 2 horas transcurrieron con todos los marines aquí tan tensos como podían estar. No pudieron evitar mirar a Garp. A medida que pasaba el tiempo, todos los marines estaban cada vez más nerviosos. Si algo le pasaba a Roja por llegar tarde, no podían imaginar lo que Garp podría hacer. 2 horas y pasaron aproximadamente 2 horas desde que recibieron la información de que Doflamingo estaba atacando la primera base. El mar está lleno de batallas de vida o muerte, incluso cuando Luffy era un pirata, Garp sabía casi todos los detalles de lo que le estaba pasando. Si alguien tiene que estar siempre protegido no podrá hacerse más fuerte, sin ninguna experiencia de vida o muerte no podrá estar por encima de todas las personas. Garp vino hasta aquí por Roja, ciertamente no quería ver a Roja caer cuando recién empezaba, pero era imposible estar siempre a su lado. Esta vez y todo depende de Roja. En opinión de Garp, esta fue la prueba más grande para Roja. Solo podía rezar para que Roja pudiera pasar esta prueba con seguridad. Poco a poco, la situación de la primera base se reflejó en los ojos de todos, impresionantemente, todo estaba destrozado, parecía que todo en la isla estaba destruido. Al ver esto, Garp apretó el puño, y a su lado, los corazones de los 2 comodoros se enfriaron. ¿Realmente llegaron demasiado tarde? Zumbido. Zumbido. No había ningún buque de guerra atracado en la orilla. Cuando llegaron los buques de guerra, los 2 comodores y Garp fueron los primeros en saltar. Justo después de tocar el suelo, la figura de Garp desapareció. Los 2 que estaban a su lado fueron más lentos, pero después de unos pasos dentro de la isla, quedaron atónitos y sus ojos mostraban asombro. Aunque el edificio estaba destruido y no había ninguna señal de vida, aún podían percibir a la gente reunida en la isla más adelante con su Kenbunsoku Aki. Los 2 redujeron la velocidad. Los 2 continuaron avanzando hacia un gran grupo de oficiales y soldados, que intentaban recoger lo que pudieran de las ruinas. La aparición de los 2 alertó a los marines. Al mirarlos, todos los marines se sorprendieron al principio y luego fueron hacia ellos. En comparación con la sorpresa de aquellos marines, los 2 comodores estaban mucho más sorprendidos. ¿Hay tantos supervivientes? Los 2 fueron claros sobre Doflamingo, no era tan buena persona como para dejar tantos sobrevivientes, definitivamente masacraría a toda la base. Pero no lo hizo. Algo está mal. Había tanta gente, pero nadie resultó herido ni tenía cicatrices. Esas personas no eran marines supervivientes. Los 2 pensaron en algo y uno de ellos preguntó: ¿Ustedes son marines de la primera base? ¿Dónde está Doflamingo? Al oír esta pregunta, un capitán dio unos pasos adelante y les dijo a los 2. Reportando, ¿dónde están efectivamente los marines de la primera base? Y en cuanto a Doflamingo, él está allí. La primera mitad de las palabras del capitán, los 2 dudaron un poco, la segunda mitad, casi los hizo saltar del susto. Justo allí. Ambos eran comodores del cuartel general, aún así, todavía le tenían miedo a Doflamingo. No hay problema. Garp estaba con ellos, Doflamingo no podría enfrentar a Garp, los 2 respiraron profundamente y se calmaron. Pero cuando miraron en dirección al capitán, al principio hubo dudas, seguidas de sorpresa, inconscientemente fueron en la dirección que el capitán acababa de señalar. Esto es, y miraron al frente, estaban sin palabras, estaban consternados. Aunque esa persona estaba acostada mientras la sangre goteaba por todos lados y su ropa prácticamente había desaparecido, sus manos estaban esposadas por esposas Kairoseki, podían decir vagamente quién era esta persona. Él era Doflamingo. Él era el pirata que hizo un gran nombre en Grand Line, tal personaje cayó en el Mar del Oeste. Con este descubrimiento lo que sigue es otra pregunta. ¿Quién fue el que derrotó a Doflamingo? Capítulo 122. Los 2 Comodoro tragaron saliva mientras sus ojos no lo podían creer. Antes de que llegaran, Doflamingo ya estaba derrotado, y a excepción de esa persona, no había nadie en la primera base que pudiera derrotarlo. Al ver el cuerpo cubierto de sangre, murmuraron el nombre de Doflamingo. La conmoción de esta pelea se extenderá por todo el mundo. Y
Unos días después, la noticia sobre la pelea entre Monkey y Doflamingo se extendió por todo el mundo. Se extendió no solo en el Oeste Azul o en la primera mitad de Grand Line, sino que llegó hasta el Nuevo Mundo. El mundo quedó conmocionado por esta noticia. Y, en el Mar del Oeste, en una base de una fuerza subterránea, Robin miraba las noticias lleno de conmoción. Ni siquiera Doflamingo pudo derrotar a ese tipo. Robin, que estuvo escondida en el subsuelo durante mucho tiempo, conocía una gran cantidad de información sobre el mundo. Si no la hubiera sabido, no habría sobrevivido durante tanto tiempo. Este nombre no era nuevo para Robin, después de todo, él era quien dominaba cada transacción en el West Blue. Pero tal personaje cayó en el Oeste Azul. Robin supo la primera vez que vio a Roja que era más fuerte que nadie en el Marine del West Blue, pero aún así no esperaba que la fuerza de Roja alcanzara este punto. Hasta Doflamingo fue derrotado. Este tipo de fuerza es tan fuerte como la de un almirante, o tal vez más. Mono, un tipo muy aterrador. Después de respirar profundamente, Robin se calmó, y cuando recordó lo que dijo Roja sus ojos brillaron. Solo actuará cuando quiera, no le importan las órdenes del gobierno mundial, pero aún así tiene tanta fuerza. Este tipo creará una tormenta, más fuerte y más grande que esta. Robin pensó en las posibilidades futuras de Roja. Y East Blue, pueblo de Zoosa, en un humilde bar, la gente estaba bebiendo y celebrando una fiesta. Señorita Maquinaria, ¿dónde está la cerveza? ¿Es esta la última copa? Con un sombrero de paja y cabello rojo, esta persona estaba sentada en el bar, no había rastro de que fuera uno de los Yonko, este era Shanks. Sí, este es el último. La muchacha de cabello verde sonrió gentilmente y le entregó la enorme taza. Extendió la mano, miró a la niña y sonrió. Gracias. Al ver esto la muchacha sonrió dulcemente. En ese momento aparece un pirata sosteniendo un periódico. Oye jefe, mira esta noticia. ¿Qué pasa? Cogió el periódico y de repente sus ojos se agudizaron. En ese momento, cambió por completo de ese chico de aspecto débil a un emperador imponente. Shanks miró el periódico, luego lo dejó, sus ojos brillaron mientras respiraba profundamente y dijo: Mono, este tipo creará una gran tormenta en el mundo. Después de escuchar las palabras de Shanks, Ben Beckman miró el periódico y sonrió. Ese pequeño Luffy, dice que será un pirata todo el día, creo que no sabe lo fuerte que es su abuelo, y ni siquiera debería conocer a su tío en absoluto. Jajaja. Al escuchar a Ben Beckman mencionar a Luffy, Shanks de repente se rió y dijo: bueno, si Roja pudo llegar tan lejos, nadie puede saber lo que Luffy puede hacer. Y el Nuevo Mundo, un barco pirata se encontraba en el mismo lugar y la gente a bordo estaba celebrando un banquete. El mar estaba en calma y ningún marine los perseguía, o más bien, no había ningún marine que se atreviera a perseguirlos. No solo los marines, incluso el gobierno mundial no se atrevió a provocarlos, porque este grupo pirata era uno de los Yonko del mundo. Piratas de Barba Blanca, con su capitán Edward Neugate, este hombre es reconocido como el más fuerte del mundo, fue una figura destacada en la época de Gol. Barba Blanca tuvo innumerables oportunidades de reclamar la pieza y ser el segundo rey pirata, pero no lo hizo. Usando solo su nombre, ocupó numerosas islas y reunió incontables fuerzas. Aunque los 4 emperadores son figuras fuertes y conocidas, Barba Blanca siempre estuvo a la cabeza. Mientras todos bebían, un pájaro de noticias dejó caer un periódico a bordo. Marco cogió el periódico y lo leyó, pero de repente la sorpresa llenó su rostro. Oye, Jozu, ven a mirar. ¿Qué? Jozu se levantó y se acercó a Marco y de repente su rostro también se llenó de sorpresa. Marco pensó por un momento y luego se levantó y gritó hacia Barba Blanca. Oyaji, Doflamingo fue derrotado por un marine. Capítulo 123. Gorgó. Gorgó. Barba Blanca estaba bebiendo cerveza directamente de un gran frasco, después de escuchar las palabras de Marco, dejó el frasco y sonrió. ¿Cuándo se volvió tan capaz el marine? ¿Fueron los nuevos almirantes? Aunque el estatus de Doflamingo era mucho menor que el de un emperador, estaba justo por debajo de ellos. Era un soldado fuerte e incluso Barba Blanca había oído algo sobre él. Gao ya no cazaba y Sengoku fue ascendido al puesto de almirante de flota, Aokiji, Kizaru y Akainu fueron ascendidos al puesto de almirantes. Desde entonces, el mundo no ha presenciado ningún acontecimiento impactante. Gao era de la generación de Barba Blanca, mientras que los 3 almirantes eran solo niños a sus ojos. No fueron ellos. Marco meneó la cabeza y dijo: pero deberías estar interesada en él. Oh.
Al escuchar a Marco decir esto, Barba Blanca se interesó un poco. Marco vio esto y sonrió y dijo: el que lo derrotó es el sobrino de Garp, su nombre es Mono. Oh, ¿el sobrino de Garp? La mirada de Barba Blanca se volvió profunda mientras murmuraba: entendido, Sengoku. Garp, han pasado 12 años desde aquel momento, y ahora incluso un chico de la tripulación de Roger está subiendo. Barba Blanca dijo débilmente mientras recordaba los acontecimientos de hace 12 años. Después de escuchar las palabras de Barba Blanca, los piratas dejaron de beber y Marco se quedó a su lado y escuchó. En la era actual, solo Barba Blanca podía pronunciar el nombre de Roger con naturalidad, y solo él podía llamar niño a Shanks. Derrotó a Domingo y aún así, todavía es muy pronto para ese chico. Era demasiado pronto para que un niño dominara el mundo. Barba Blanca sonrió y de repente el cielo tembló. Sí, es demasiado pronto. Mako se paró frente a Barba Blanca, sonrió y respondió. Otras personas en el barco, como Jozu, sonrieron mostrando su confianza en sí mismos. Apareció un nuevo y poderoso marine, ¿y qué? Son los piratas de Barba Blanca, incluso entre los Yonko, eran reconocidos como los más fuertes. A sus ojos, podían destruir fácilmente a los piratas de Don Quijote. El mundo todavía tiene más personajes tan fuertes como Doflamingo, con ese tipo de poder, solo alcanzarán el poder de un almirante, no tendrán la calificación para competir por el One Piece. Pero Roja aún despertaba su curiosidad. A los ojos de Barba Blanca, sin mencionar a Roja, incluso los 3 almirantes son solo niños pequeños y todavía es 10 años demasiado pronto para que piensen en dominar el mundo. Y, aunque Doflamingo no puede compararse con los Yonko, él dominaba el comercio clandestino. El nombre de Roja será conocido por todos después de que destruyó a la familia Doflamingo y derrotó a Doflamingo. No pisó el Grand Line, pero aún así sorprendió al mundo. Y después del incidente, mucha gente mencionó su nombre. Estaba en el centro de atención. Después de un tiempo, no sé cuándo empezó, ni quién le puso ese nombre, pero ahora Roja se llamaba y Espada Fantasma Roja. La noticia se difundió rápidamente en los mares. Muy pocos de los marines del cuartel general tenían sus propios nombres en clave, como Garp el Puño de Hierro y Sengoku el Buda y innumerables piratas conocían estos nombres. Aunque muchos sabían que comparado con Garp y Sengoku Roja aún estaba muy lejos, teniendo este tipo de fuerza cuando era tan joven, si no hubiera un accidente entonces se volvería tan fuerte o tal vez más fuerte que ellos. En ese momento, Roja estaba con Garp en un buque de guerra y regresaban al cuartel general. Roja fue asignado como líder de primera base en el West Blue por solo medio año, pero todos en el West Blue lo recordarán. La impresión que dejó fue enorme, especialmente en el corazón de los marines en la primera base. Muchos marines de la primera base comenzaron a entrenar desesperadamente después de su partida. Algunos incluso querían ser asignados a las bases de Grand Line para hacerse un nombre. Y, en el buque de guerra, en la cabina del líder, Garp estaba sentado en una silla y comiendo algo mientras Roja estaba sentada a su lado y bebiendo algo de té. Había algunos papeles sobre la mesa. Garp miró los papeles y luego sonrió después de tragar saliva. Roja, has provocado una gran tormenta, parece que esto no se calmará en un corto periodo de tiempo, tendrás que enfrentarte a muchos enemigos para hacerte más fuerte. Él lo pidió. Roja bebió un sorbo de té y luego le sonrió a Garp, esta sonrisa estaba llena de confianza en sí misma. Tras la pelea, Roja sufrió algunas lesiones graves, pero para él no fueron nada, tras descansar unos días se recuperó por completo. La gente de este mundo era relativamente fuerte. Incluso para una persona común, se cortaba y la sangre brotaba. Después de algunos días se recuperarían, y mucho menos Roja. Después de la pelea, Roja no consumió mucha de su fuerza física, pero casi agotó su fuerza espiritual. Si hubiera terminado la pelea antes, tal vez le quedaría algo. Roja hizo esto para determinar el alcance de su poder espiritual, para poder adivinar la cantidad de tiempo que puede usar sus habilidades. También se acostumbró más a ellos y su comprensión de ellos se profundizó. Esta vez derrotó a Doflamingo y ascendió al nivel cuasi almirante. Este nivel fue uno de los más altos del mundo, pero aún hay una brecha entre él y los almirantes actuales. Esta fuerza puede derrotar a casi todos los vicealmirantes del cuartel general, pero aún no puede abrumar a los almirantes. Aún así, podría mantener su posición durante unas cuantas rondas si tuviera que enfrentarse a un almirante ahora. Capítulo 124. Hoy Roja se convirtió oficialmente en una de las personas más fuertes del mundo. Aunque todavía no ha llegado a la cima, tarde o temprano subirá.
Incluso si alguien que fue golpeado por Garp acude a él en busca de venganza, lo enfrentará sin ningún temor. Al ver la confianza en sí mismo en el rostro de Roja, Garp sonrió. Si antes Roja revelara tal expresión pensaría que era arrogante, pero ahora su expresión representa su fuerte voluntad. Si alguien es fuerte debería tener cierta confianza en sí mismo, de lo contrario, ¿cómo podría alguien dominar el mundo? Garp sonrió y rió alegremente. Al momento siguiente sus ojos brillaron y de repente dijo: Roja, cuando lleguemos al cuartel general, déjame ver tu fuerza. Roja estuvo más que dispuesto cuando escuchó esas palabras y dijo: Ok. Roja seguía sentada y respondió tranquilamente. Aunque alcanzó el nivel cuasi almirante, según sus recuerdos, Garp debería ser mucho más fuerte. ¿Hasta qué punto podría competir contra Garp? Estaba ansioso por saberlo. Incluso si Garp ya no caza piratas, su fuerza aún está en su punto máximo. Incluso después de 10 años cuando Luffy comenzó su aventura, la fuerza de Garp no disminuyó demasiado. Garp no tenía una fruta del diablo, aún así, con su fuerza física pudo perseguir a Roger y herir a Barba Blanca. Su fuerza está sin duda en la cima de este mundo. Quizás Barba Blanca sea el hombre más fuerte, pero Garp no se queda atrás. Y, después del accidente, los piratas de Don Quixote no hicieron ningún movimiento. Varios oficiales simplemente se escondieron y no se atrevieron a aparecer. El buque de guerra tardó mucho en llegar al cuartel general. Finalmente, después de varios meses, Roja regresó del Oeste Azul. Después de regresar, Roja ahora era diferente a antes. Antes estaba algo nervioso de estar aquí y no quería abandonar la sede, no quería encontrarse con un enemigo fuerte cuando estaba demasiado débil. Pero ahora, después de varios eventos, adquirió una nueva espada y también derrotó a Doflamingo, dio su primer paso en este mundo y se convirtió en un personaje fuerte, regresó y varias emociones surgieron en su corazón. Vamos. Garp y Roja saltaron del buque de guerra. Al ver a Roja mirando la fortaleza, Garp sonrió. ¿Se siente bien? Roja se recuperó y asintió, luego siguió a Garp. Después de esta experiencia, Roja parecía más fuerte, ya no parecía aquel tierno aprendiz. Este fue el resultado de varias peleas, derrotó a los piratas Gecko y a varios piratas más, finalmente, derrotó a Diamante y Doflamingo. Después de tantos servicios, Roja regresó al cuartel general, no será enviado más, será ascendido al rango de vicealmirante. Esta vez, Akainu todavía planteó una pequeña objeción, por otro lado, nadie más puso ninguna objeción a su ascenso. Roja derrotó a Doflamingo, lo cual no fue una hazaña pequeña, demostró su fuerza absoluta. Todos sabían que derrotar a Doflamingo era más que suficiente para que Roja fuera ascendido a vicealmirante. Roja tiene ahora 21 años. Y Roja y Garp estaban en una isla desocupada. Esta isla era relativamente pequeña y no tenía ninguna criatura, no había viento, estaba tranquila. En esta isla no había árboles, solo malezas que crecían en el suelo. Roja y grupos estaban en el medio, uno frente al otro. Su fuerza llegó a tal punto que no debían entrenar en el cuartel general, de lo contrario Sengoku se volvería loco. Este era un lugar donde podían salir sin restricciones. Roja no llevaba la capa de marine, quería aprender de Garp así que intentó ajustar su estado. Garp todavía llevaba su capa, sus manos estaban cruzadas sobre su pecho mientras miraba a Roja y sonreía. Bueno entonces, déjame ver cuánto has crecido, mocoso. Desde que Roja entró en el campamento de élite, Garp no podía juzgar con precisión la fuerza de Roja, ya que la fuerza de Roja seguía creciendo como un cohete, y después de su estadía en el West Blue, su fuerza creció aún más hasta el punto en que derrotó a Doflamingo, lo que dejó a Garp realmente sorprendido. Originalmente, pensó que Roja podría protegerse al enfrentarse a los oficiales de Don Quixote después de ver su fuerza en el examen de graduación, pero no esperaba no solo protegerse contra Doflamingo, sino que incluso lo derrotó. Capítulo 125. Ten cuidado. Las emociones de Roja estaban inquietas cuando se enfrentó a Garp, necesitaba ajustar su estado mental. Después de eso, Roja blandió su espada. Getsuga tenso. Tararear. La energía de la espada en forma de media luna roja voló hacia Garp. En comparación con antes, su Getsuga tenso era mucho más fuerte. Después de todo, puede que haya detenido su entrenamiento físico, pero no dejó de entrenar con su espada ni por un día. Roja ya estaba practicando la 11ª compresión. Además, el Haki de Roja mejoró mucho. Aunque Roja no practicó para que eso sucediera, cuando su alma se hizo más fuerte su Haki también se hizo más fuerte automáticamente.
Después de su práctica constante, la fuerza y la velocidad de su brazo mejoraron, agregando su poderoso Haki, el golpe se volvió mucho más fuerte que antes. ¡Wow! ¡Wow! La energía de la espada continuó volando hacia Garp, incluso un vicealmirante no enfrentaría este ataque casualmente. Sin duda, esto es mucho más fuerte que antes. Garp miró al atacante que se dirigía hacia él, sonrió y elogió el poder del ataque, pero su acción fue simple, simplemente apretó el puño y golpeó. Estallido. El golpe que era tan fuerte se desmoronó frente al puñetazo de Garp así como así. Tuti, la boca de Roja se torció cuando vio esta escena. Tuvo la sensación de que la brecha de fuerza entre Garp y Doflamingo era demasiado grande. Doflamingo tenía muchos movimientos, Roja también tenía muchos movimientos y Garp parece haber usado uno y ese un puñetazo. ¿Hasta dónde podría llegar esto? En el pasado, solo se enfrentaba al mundo con los puños. Este tipo de estilo de lucha es realmente demasiado débil frente a las habilidades, pero eso es solo al principio, cuando alguien se vuelve demasiado fuerte, ese estilo simplemente se volverá anormal. Flujo de espadas, antorcha. Al ver que Garp podía bloquear su ataque tan fácilmente, Roja decidió ir con todo, agitó su mano lo que produjo una enorme columna de fuego mientras el calor se extendía en todas direcciones. En la historia original, Ace usó las habilidades de su fruta para producir fuego, pero, por supuesto, no se pueden comparar con las de Roja. Tal vez las llamas que Roja produjo antes eran las mismas que las de Ace. Pero después de la mejora de la espada del alma, ya sea el alcance o la temperatura, están en otro nivel completamente. En la batalla con Doflamingo, las llamas de Roja pudieron superar el poder de Doflamingo antes de su despertar. El poder de esas extrañas llamas también se vuelve mucho más fuerte. Mientras enfrentaba todas esas llamas, Garp sonrió, apretó el puño nuevamente y saludó casualmente de un lado a otro. Tararear. Una ola de viento se lanzó inmediatamente hacia las llamas y las ahuyentó. Al enfrentarse a las llamas, si no usa Busosoku no tendrá la capacidad de resistirlas. Aún así puede afectarlo. Solo un poco. Roja no esperaba menos de Garp, sabía que con las llamas no podría hacer nada. A menos que mejore su espada espiritual a la quinta etapa, no tendrá ninguna oportunidad de enfrentarse a Garp con las llamas. Bankai, Senbonzakura Kageyoshi. Sin dudarlo, Roja mantuvo las llamas y dejó caer su espada al suelo. Podría usar más de una habilidad al mismo tiempo, pero el consumo es demasiado grande, incluso contra Doflamingo, Roja no mantuvo las llamas después de usar el Bankai para no quedarse sin poder. Pero cuando se enfrentó a Garp eso no le importó. Tararear. Innumerables espadas penetraron el suelo y comenzaron a elevarse, se convirtieron en pétalos de repente y al mismo tiempo se estrellaron hacia Garp con las llamas. ¿Qué es esto? Garp miró los pétalos de cerezo en el cielo, y de repente su expresión cambió porque no podía saber el número de esos pétalos incluso después de usar su Kenbunsoku Haki. Parece que la habilidad que derrotó a Doflamingo es esta. ¿Qué tipo de habilidad es esta? ¿Es una fruta paramecia que corta? No, ¿es esta la versión del despertar? Interesante y Garp supo desde el principio que Roja tenía un talento peculiar. Hasta el momento no podía adivinar el origen de sus habilidades. Aún así, simplemente apretó el puño nuevamente y luego lanzó un puñetazo. Auge. Bajo el golpe muchos pétalos se esparcieron y formaron un hermoso paisaje, parecía como si del cielo llovieran pétalos de cereza. Incluso en mi estado más poderoso, mientras puedo controlar todo, y mientras también uso Busosoku Haki, ¿no puedo detener un solo golpe de Garp? La boca de Roja se torció mientras pensaba en lo que acababa de experimentar. ¿Era realmente un humano? Roja realmente empezó a dudar de que, si era Doflamingo, incluso si estaba despertando, con innumerables hilos, Garp podría resolverlo con un puñetazo. Sin ninguna habilidad especial, este tipo es solo un super soldado, ¿no? ¿Cómo alcanzó realmente tal estado de mejora física? El corazón de Roja se estremeció. Sin embargo, para lograrlo, debería haber utilizado toda su fuerza. De hecho, la suposición de Roja fue correcta, desde el comienzo del sparring, utilizó su mano izquierda con toda su fuerza. Hacer esto hará que Roja se dé cuenta de su impotencia, y sin entrar en acción con toda su fuerza, no causará este efecto. La llamada cima del mundo no es solo un espectáculo. Capítulo 126. Auge. 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 Se escucharon rugidos y se esparcieron un sinfín de pétalos. Roja no detuvo su ataque, también mantuvo las llamas mientras usaba los pétalos. Los reunió después de que se dispersaron debido a los golpes de Garp.
Este enfrentamiento fue una experiencia preciosa para Roja, conocería el alcance de su poder y también vería por sí mismo el poder de la élite en este mundo. Frente a Senbonzakura Kageyoshi, Garp no usaba su endurecimiento Busosoku constantemente, solo cuando un pétalo llegaba a su cuerpo lo usaba solo en ese mismo lugar, no desperdiciaba ningún uso de endurecimiento. Este grado de dominio del Aki no es nada común, comparado con el endurecimiento de todo el cuerpo, este estaba muchos niveles por delante. Para poder usar esto, no hay duda de que Garp ha llegado a la cima entre los usuarios de Aki, especialmente su Busosoku, Roja no se puede comparar con él. El Bankai de Roja no pudo hacerle daño a Garp en lo más mínimo. Garp no contraatacó, solo defendió casualmente. Sí, esto es muy bueno. ¿Y algún otro movimiento? Garp usó sus puños para esparcir los pétalos y soplar las llamas, aún así, se veía tan feliz y se reía, parece que no luchó por mucho tiempo y esto despertó su curiosidad. Este tipo de batalla le hizo mover el cuerpo y aliviar un poco el estrés. Fue muy divertido para él. Sí. La fatiga golpeó a Roja después del enorme consumo de poder espiritual, respiró profundamente y estiró la mano. Los pétalos de cereza se juntaron al costado de Roja y formaron enormes alas, además en su mano se formó una espada, mientras que la espada y las alas tenían un ligero color negro. Senbonzakura Kageyoshi Isatsu, emperador de la espada blanca. Roja utilizó este movimiento que consumiría el resto de su poder espiritual. Todo ese poder se reunió en su espada y cambió la atmósfera. Garp podía sentir el poder acumulándose en la espada de Roja y no pudo evitar revelar una expresión seria. Zumbido. Al momento siguiente, Roja se abalanzó hacia adelante y blandió su espada hacia Garp. Esta espada no solo usaba el poder de Senbonzakura, también usaba Getsuga Tenso en este ataque combinaba todos sus poderes excepto las llamas. Y ante este ataque, Garps todavía usaba solo el puño. Tararear. El puño y la espada chocaron, el aire se detuvo de repente, luego se formaron olas que arrasaron en todas direcciones. ¡Qué risa! De repente los pétalos de cerezo salpicaron y Roja y Garp aparecieron en el medio de la isla. Las ondas de choque alcanzaron el mar creando enormes olas. Después de mucho tiempo, todo se detuvo. Entre Roja y Garp apareció una grieta profunda. Iru regresó a su forma original en las manos de Roja, Roja apenas estaba de pie, no tenía ninguna cicatriz pero estaba tan exhausto que perdería el conocimiento en cualquier momento. Frente a él se encontraba Garp, ileso. Simplemente, miró a Roja con una expresión diferente, estaba anormalmente sorprendido. Ese golpe final, sintió que el poder crecía dentro de Roja, por lo que no se lo tomó con calma, utilizó toda su fuerza en el último golpe. Su golpe rompió el Getsuga Tenso de Roja, rompió el Senbonzakura de Roja, pero no lo hizo retroceder, lo bloqueó. Esto significa que y en el último golpe ambos eran casi iguales en fuerza. Independientemente de la velocidad y la defensa, el último ataque de Roja tuvo casi la misma fuerza que su último golpe. Garp tenía claro su propia fuerza, su corazón estaba muy claro, incluso los tres almirantes actuales no se quedarían en sus lugares después de recibir un golpe de él. Pero Roja no era uno de ellos, no era alguien que pudiera competir en la cima del mundo todavía. ¿Cómo es posible que esto no sorprenda de Garp? Este mocoso, realmente creció. Al ver a Roja sosteniendo su espada y respirando con dificultad, Garp supo que había agotado lo último que le quedaba de fuerza en el último ataque. Una sonrisa de satisfacción apareció en el rostro de Garp mientras sus ojos lucían complácidos. La respiración de Roja era muy ligera porque no estaba cansado físicamente, su poder espiritual estaba casi completamente utilizado, por eso se veía muy cansado. Bloqueado y finalmente, usando el último ataque, Roja hizo lo que quería hacer, su fuerte corazón afectó su espada del alma, lo que lo hizo volverse más fuerte y más poderoso. El resultado de la pelea no importaba, no se trataba de ganar o perder. En esta pelea, Roja pudo conocer el alcance de su fuerza. Yendo con todo a la desesperada, en términos de ataque alcanzó el poder de un almirante, tal vez comparable a Garp. Su defensa es un desastre. Si Garp hubiera tomado la iniciativa de atacarlo, le habría llevado un momento noquearlo. Si Senbonzakura Kageyoshi no pudo bloquear a Garp, entonces no hay forma de que pueda bloquearlo en absoluto, y aún así, el consumo de su último ataque es demasiado grande en comparación con el fuerte golpe de Garp. Solo Dios sabe cuántas veces puede Garp seguir golpeando así. El dominio del Aki y la fuerza física también son mundos aparte. Roja finalmente entendió por qué Roger podía correr salvajemente por el mundo pero aún así cuando conoció a Garp tuvo que luchar.
Garp estaba en la cima del ataque y la defensa, básicamente casi invencible. El poder de ataque de Barba Blanca era muy alto, pero su defensa no se puede comparar con la de Garp, y Kaido, la bestia que no podía morir incluso cuando intentaba suicidarse, tiene una defensa fuerte, pero sus ataques son tan fuertes como los de Garp o menos. Si Roja tuviera que luchar contra Aokiji o Akainu, confiando en su fruta del diablo para alcanzar posiciones de almirante, Roja podría resistir por un corto periodo de tiempo. Pero frente a Garp, no duraría ni un instante. Lo más problemático de Garp no es su fuerza física, sino su dominio del Haki. Haki, fuerza física y manejo de la espada, y esos son los aspectos que debo mejorar, y Roja siempre recordará esta pelea. Esta fue la primera pelea contra alguien que podría considerarse en la cima del mundo. Roja pensó que si llegaba a la quinta etapa en la espada del alma, lo cual mejoraría su Haki, y practicaba hasta llegar a la 15ª compresión, y todo esto le haría tener el poder de un almirante. En ese momento, incluso si se enfrentaba a alguien tan fuerte como Garp, aún podía dar pelea. Además, si comprendiera su propia espada, sería más que un simple maestro de la espada, y también cuando alcanzara la quinta etapa sería capaz de usar el Shikai de Yamamoto, y al pensar en ella, la boca de Roja se curvó en una sonrisa. Sus ojos brillaron con luz. Cuando llegue ese momento, veremos quién es el más fuerte del mundo. Capítulo 127. El buque de guerra estaba atracado en la orilla de la isla. Todos los marines presenciaron la batalla de Garp y Roja, no se atrevieron a acercarse a ellos. En el último ataque, la isla casi se derrumbó, las olas hicieron que el buque de guerra se balanceara junto con todos los que estaban en él. Los oficiales estaban en shock por esta pelea, parecía como si dos almirantes estuvieran peleando. Después de la pelea, Roja puso su espada en la vaina y siguió a Garp de regreso al barco de guerra. El buque de guerra abandonó la isla y pronto regresó al cuartel general. Roja recuperó un poco de su poder espiritual, pero todavía se ve muy cansado. Su recuperación física es muy fuerte, pero su recuperación de poder espiritual es solo aceptable. Vicealmirante Garp. Roja y Garp bajaron del buque de guerra y un grupo de oficiales los saludó respetuosamente. Se puede decir que el nombre de Roja en el período reciente es bien conocido. Además del nombre de Ghost Sword Roja, se puede decir que es el vicealmirante más fuerte si Garp no estuviera allí. Se puede decir que la capa del vicealmirante es más elegante que la capa del contraalmirante. Se decía que los piratas son más libres, pero los piratas son perseguidos por los marines, y Roja era parte de los marines, lo cual es malo para los piratas si usó sus recuerdos para perseguirlos. Al convertirse en vicealmirante, Roja ya no necesitó perseguir piratas y tuvo derecho a elegir una pequeña casa para vivir. Roja no eligió una casa porque todavía quiere vivir en el lugar donde vivía antes. Después de regresar a la casa, Roja no se bañó ni hizo nada, fue directamente a su habitación y se acostó, durmió profundamente y se despertó al día siguiente completamente recuperado. Todo el cansancio desapareció por completo y su poder espiritual se recuperó por completo. Este tipo de recuperación es genial, él conocía la velocidad de recuperación de las personas en este mundo y ahora lo experimentó él mismo. Como vicealmirante, ahora tenía una oficina en la fortaleza, por supuesto, se puede comparar con la oficina de un almirante, pero aún así, era mejor que antes. En su camino, Roja se encontró con muchas personas de rango inferior al suyo, todos ellos saludándolo respetuosamente. En el cuartel general, casi todos sabían de Roja, tan joven y aún así se convirtió en vicealmirante, también derrotó a Doflamingo, con este tipo de fuerza, no hay duda de que está en la cima del cuartel general. Si no es casualidad, el ascenso de Roja a almirante es un hecho. Roja no miró con desprecio a quienes lo saludaron y les devolvió el saludo, no disminuyó la velocidad y desapareció dentro de la fortaleza. No esperaba que el señor Roja fuera tan amable. Con esa fuerza y tan joven edad, pensé que sería arrogante. Cuando Roja se fue, algunos oficiales lo vieron por primera vez y no conocían su personalidad, lo respetaron más. Esta parte es algo que a todo oficial le gusta, no como a Akainu, que en una tarea no le importan sus hombres, incluso si mueren solo dirá que es su gloria morir por la marina. Y en la fortaleza reinaba el silencio, la insonorización era excelente, los pasillos estaban en completo silencio y los marines caminaban con pasos ligeros sin hacer ruido. Solo en caso de emergencia salían corriendo. La oficina de Roja estaba en lo alto de la fortaleza. El piso superior era para Sengoku, debajo está la oficina de los almirantes y debajo está la oficina del vicealmirante. Roja se quedó mucho tiempo en el primer piso y caminó directamente al segundo piso.
El segundo salón todavía me resultaba familiar, además de Smoker y los demás que se graduaron, los demás todavía estaban en el campamento. Roja miró brevemente hacia aquí y luego continuó su camino escaleras arriba. A lo lejos, Ina, Traque y otros estaban practicando, miraron a un lado solo para ver la silueta de Roja desapareciendo. Incluso cuando solo vieron su capa y un lado de su rostro, lo reconocieron. Esa es Roja y no pasó mucho tiempo después de su graduación y en un abrir y cerrar de ojos ahora es vicealmirante. Aunque eran la élite en el cuartel general, después de graduarse la mayoría de ellos serán tenientes y capitanes, muy pocos superarán eso. En cuanto al vicealmirante, tal vez llegue a eso al final de su vida. Los ojos de Ina reflejaban sentimientos complejos. Sabía, después de su primer encuentro, que Roja, tarde o temprano, se elevaría, pero no pensó que sería tan rápido. Traque negó con la cabeza, hacía tiempo que había abandonado la idea de alcanzar el nivel de Roja, y ahora la brecha entre ellos crecía aún más. Ha llegado muy lejos y si queremos acortar distancias vamos a necesitar mucho esfuerzo. Ain se paró al lado de Ina y dijo, esta frase no era solo para ella o para Ina, era para todos ellos, suspiró suavemente y luego sus ojos revelaron una mirada firme y se volvió a practicar nuevamente. Además del segundo piso, el tercer piso cuenta con una sala de prácticas. Pero para entrar a esas salas se necesitan puntos. Cuando el campamento de élite practique no obtendrán puntos, pero entrenarán gratis, y después de graduarse no podrán practicar en las mismas condiciones, necesitarán puntos para hacerlo. Este es el equilibrio. Roja miró las salas de práctica y sus ojos brillaron, pero no se quedó y continuó subiendo hasta su oficina. Capítulo 128. La oficina de Roja era sencilla. Solo había una mesa, una silla y un armario. A Roja no le molestaba ese ambiente. Peleé con Doflamingo y luego con Garp, esta vez la energía aumentó mucho. Luego de ingresar a la oficina Roja directamente se sentó e hizo aparecer la barra de la propiedad. La cuarta etapa. Espada exquisita del alma +1. Atributo. Poder de ataque +420, poder +140, agilidad +140, físico +140. Atributo especial. Todas las cosas en el mundo se convierten en cenizas. El ataque con espada tiene daño de fuego adicional, la condición de evolución no se cumple. Atributo especial. Senbon Sakura Kageyoshi. Atributos especiales. Getsuga Tenso, puede lanzar un ataque de energía roja en forma de arco. Energía. 241, 240. Después de descubrir que podía mejorar la espada del alma, seleccionó directamente la opción de actualización. Esta vez la energía necesaria era 240, la próxima vez serían 250. Realmente no me gusta el número, dijo Roja en su corazón. Una luz dorada brilló y la barra de propiedades cambió ligeramente. La cuarta etapa. Espada exquisita del alma +2. Atributo. Poder de ataque +480, poder +160, agilidad +160, físico +160. Atributo especial. Todas las cosas en el mundo se convierten en cenizas. El ataque con espada tiene daño de fuego adicional, la condición de evolución no se cumple. Atributo especial. Senbon Sakura Kageyoshi. Atributos especiales. Getsuga Tenso, puede lanzar un ataque de energía roja en forma de arco. Energía. 1, 249. Roja estaba dispuesto a dejar de lado la barra de propiedades, pero cuando vio la energía requerida para la siguiente mejora, se sorprendió. No son 250. Roja se sorprendió, no esperaba esto. Antes, después de la actualización de +0 a +1, la energía requerida aumentó en 10, pero esta vez en realidad aumentó en 9. La pereza de Roja desapareció instantáneamente, miró atentamente la barra de propiedades y, con un pensamiento, apareció directamente en el espacio de su alma y miró directamente la espada en el aire. Después de la actualización de la tercera a la cuarta etapa, Roja no tuvo tiempo de observar la espada, ahora que la miró, descubrió que la espada estaba más refinada y parecía que había ganado inteligencia. 9 puntos y 10 puntos y 249.250 y Roja comenzó a pensar en la causa de este cambio, sintió que este cambio no era por la espada sino porque a él mismo no le gustaba ese número así que cambió. Pero esto no era razonable. Si pudiera controlar la energía necesaria para la mejora, entonces la espada del alma ya habría alcanzado la etapa más alta. Tal vez, mi suposición anterior es correcta. Roja sale directamente del espacio del alma y respira profundamente después de que la barra de propiedades desaparece. Siempre sintió que el sistema del alma no era simple.
Después de reflexionar un momento, Roja se puso de pie, estaba libre así que iría a tomar una habitación y practicar. No habrá muchas tareas, y aunque las hubiera, si él no quisiera, nadie podrá obligarlo con Garp allí. Cuando Roja estaba lista para salir se escuchó un golpe a la puerta. Adelante. Los pasos de Roja se detuvieron. Por la puerta entró el secretario de Roja, un oficial encargado de todos los asuntos triviales del vicealmirante. La secretaria tomó un documento y se lo entregó a Roja. Vicealmirante Roja y parecía tener miedo de hablar, mientras su mano aún sostenía el documento. Temblaba, temía la ira de Roja. Roja lo miró, sonrió y dijo: ¿Qué pasa? Eso es, por favor, échale un vistazo. El oficial observó tímidamente a Roja y luego le entregó el documento con vacilación. Roja echó un vistazo. Bueno, el gobierno mundial emitió una orden para liberar a Doflamingo. Al ver el contenido del documento, Roja se sorprendió levemente, luego con una sonrisa descuidada, lo arrojó sobre la mesa. Al ver la reacción de Roja, el secretario se quedó atónito. Pensó que Roja se pondría furiosa y pensó que iría corriendo a la oficina de Sengoku a quejarse. Vicealmirante Roja, lo vio. El documento decía, pero y no soy ciego. Roja espetó mientras miraba a la secretaria y luego dijo: pero, ¿qué tiene esto que ver conmigo? Y el secretario no esperaba tales palabras, su rostro se puso rígido, no pudo evitar decir: Vicealmirante Roja, Doflamingo fue capturado personalmente por usted, así que después de que lo liberen, me temo que él, venganza. Déjalo que lo intente. A Roja no le importó en absoluto y se encogió de hombros. Ya que lo derrotó una vez, puede hacerlo de nuevo, la brecha entre ellos solo se hará más grande. Roja no le prestó ninguna atención. En cuanto a que Doflamingo intentara algo con su familia, Roja no estaba preocupada en absoluto. Los padres de Roja no estaban en la infantería de marina, y debido a un accidente Garp lo llevó al cuartel general. Así que solo Garp, Dragón y Luffy son su familia en este mundo. Garp está ahí, que intente vengarse de él, veamos quién será derrotado. Dragón también está allí, tratando de ir al ejército revolucionario para luchar contra él. Dragón es el enemigo del mundo, ¿qué puede hacer un simple Doflamingo? En cuanto a Luffy, su suerte como protagonista de la historia de One Piece lo protegerá. Además, el pelirrojo Shanks está ahí, veamos qué puede hacer Doflamingo. Roja se sintió aliviado al saber que todos los miembros de su familia son unos monstruos. Está bien, iré a entrenar ahora. Roja le dio una palmadita al oficial en el hombro, se llevó a ir con él y luego salió de la habitación. Capítulo 129. El tercer piso de la fortaleza en el cuartel general de la Marina está dividido en una sala común y una sala Kaiseki. La sala de práctica Kairoseki necesita más puntos para practicar. Pero comparado con los puntos que acumuló Roja, no es nada. Al entrar en la habitación, Roja se sorprendió al encontrar un peso de 30 toneladas. Antes de irse la última vez, el peso máximo que vio fue de solo 20 toneladas. No sabía si esto también era algo que Vegapunk hizo o algo que hicieron los que vinieron después de él. Roja era demasiado perezoso para saber su origen, así que cargó directamente las 30 toneladas y comenzó su práctica. No hizo ningún ejercicio físico durante mucho tiempo, incluso cuando luchaba, su poder era principalmente espiritual, no físico. Roja cogió 30 toneladas para ver si podía volver a romper el límite. Y en el piso más alto de la fortaleza, Sengoku estaba sentado allí con los tres almirantes, Garp, Zeta y la grulla también presentes. Esta era una reunión de alto nivel en el cuartel general, ni siquiera un vicealmirante tenía derecho a estar presente aquí. Solo los presentes tenían derecho a asistir. El gobierno mundial envió algunas órdenes sobre algo que sucedió recientemente. Sengoku tomó el documento y lo abrió. Aunque no quería atrapar a Doflamingo y luego liberarlo, eran órdenes del gobierno mundial. Sengoku no desobedecería sus órdenes. Garp estaba dormido en su silla, no quería preguntar por la orden y no le importaba en absoluto. Zeta estaba descontento, pero antes de que pudiera quejarse con Sengoku el gobierno mundial ya había enviado las órdenes. Sabiendo que no podría cambiar nada, suspiró con cara llena de decepción. Muy bien, el asunto de Doflamingo ya está terminado, ahora viene lo más importante y Sengoku dijo y luego abrió otro documento, su expresión era solemne. En este documento, el gobierno mundial acaba de instruir que se creará un nuevo sistema, independiente de la marina y solo recibirá órdenes de ellos. Este sistema se llama el Shichibukai. El gobierno mundial creó un nuevo sistema, lo cual es un acontecimiento importante, todos los que oyeron esto se pusieron solemnes.
Sengoku puso el documento sobre la mesa y miró a los que estaban frente a él. Z hizo una pequeña pausa y luego abrió el documento lentamente. Él quedó atónito. ¡Qué broma! Z no pudo contener su ira y golpeó con fuerza la mesa con la mano. Aparecieron grietas en la mesa cuando se levantó. Legalizar la piratería, el saqueo y estar al margen de la ley está legalizado. ¿Esto es una broma? ¿Cómo carajo se le ocurrió a esa gente del gobierno mundial pensar en esto? ¿Estás hablando de los 5 mayores? Además de la indignación de Z, Akainu estaba triste. El sistema Shichibukai pondrá a esos piratas conocidos y poderosos bajo el mando del gobierno mundial y ya no serán perseguidos por la marina. Lo único que tenían que hacer esos piratas era responder a la convocatoria del gobierno mundial. Así que esos piratas tendrán la ley detrás de ellos. Esto es realmente inesperado. Kizaru puso su mano sobre su cabeza y dijo con su tono habitual. Aokiji también se mostró sombrío cuando dijo, ¿qué quiere hacer el gobierno mundial? Sengoku parecía esperar esto, miró a la multitud con calma y dijo, en el mundo de hoy, se formaron 4 fuerzas poderosas, se llaman los Yonko. 4 emperadores. Además de ellos, hay más como la familia Don Quixote. Solo con el poder del marine, es difícil mantener el equilibrio. Este sistema convertirá a esos poderosos piratas en aliados del gobierno mundial, lo que reducirá la presión sobre los marines y hará que estos traten entre ellos. Esta era la visión del gobierno mundial y también la de Sengoku. No. Z no se calmó ya que la ira era evidente en su rostro, dijo. ¿Por qué no pueden lidiar con esos piratas? ¿Legalizarán la piratería? ¿Les permitirán saquear y lastimar a la gente como quieran? Aunque sea difícil lidiar con esos piratas, es parte de la misión de los marines hacerlo. ¿Cómo puede esto seguir llamándose justicia? Convertir la piratería en algo legal era algo intolerable para Z. Sengoku miró al furioso Z y no sabía cómo calmarlo, así que respiró profundamente y dijo, Z. Esto ya está aprobado por el gobierno mundial. ¿Aprobado? ¿Cómo? Este viejo no lo aprobará, absolutamente no. Z se enojó, golpeó la mesa y la destrozó, luego se dio la vuelta para mirar a todos los presentes uno por uno y se fue. La grulla estaba bebiendo su té, desde el principio hasta el final no dijo una palabra. Después de respirar profundamente, Sengoku no persiguió a Z y se volvió hacia Garp. ¿Qué opinas, Garpi? No oí nada. Acabo de solicitar unas vacaciones largas para ir a ver a mi nieto. Se puso de pie y dijo, me iré primero. Después de eso Garp abandonó la sala de conferencias. Solo estaban presentes los 3 almirantes y la grulla. Sengoku se quedó allí mirando a Garp y Z irse, sacudió la cabeza y suspiró. La reunión continúa. Hablemos de los candidatos para el Shichibukai. Capítulo 130. Unos días después. El gobierno mundial anunció oficialmente el sistema Shichibukai, e instantáneamente el mundo estaba en caos. Innumerables fuerzas le prestaron atención. Esos 3 días, Roja continuó practicando con las 30 toneladas. Esas 30 toneladas jugaron un papel. Después de unos días su fuerza mejoró un poco, también ahora ya dominaba la 11ª compresión y casi dominaba la 12ª. Cuando la noticia sobre el sistema Shichibukai llegó a sus oídos, Roja no se sorprendió. Doflamingo fue liberado después de que lo atrapé, así que lo más probable es que los candidatos no cambien. Mientras calentaba con las 30 toneladas, esta idea apareció en la mente de Roja. Garp se fue hace unos días. Dijo que iba a Leas Blue para cuidar de su nieto. Se fue a toda prisa. Roja se sintió un poco extraña, pero parecía que Garp se fue después de escuchar las palabras sobre los Shichibukai. Lo más probable es que se fuera porque no quería involucrarse. De repente la puerta de la habitación se abrió y apareció alguien con cabello morado. Roja se sorprendió y se dio la vuelta y dijo con una sonrisa amistosa. Maestro Z, ¿por qué vino aquí? Nada, solo quería verte. Con un cigarro en la boca, Z se hizo a un lado y se sentó. Roja dejó el peso que llevaba y se sentó a su lado, luego dijo. Parece que el maestro no está satisfecho con el sistema Shichibukai. De todas las personas, Roja era alguien que apreciaba las emociones de Z. ¿Cómo se puede reconocer a los piratas? ¿Cómo se puede unir la justicia y el mal? Este sistema no debería existir, pero yo no puedo hacer nada al respecto, simplemente estoy autorizado a cambiar cualquier cosa. El tono Z estaba solo y muy decepcionado. El gobierno mundial emitió la orden, así que sin mencionar que él es solo un instructor, incluso si ahora fuera un almirante, no podría hacer nada al respecto. Estos días, Z utilizó varios canales, incluso habló con los 3 almirantes para que no aprobaran este sistema, pero fue en vano.
No se pudo evitar que comenzara a preguntarse. ¿Qué es el marine? ¿Por qué estaba allí? ¿El gobierno mundial realmente representa la justicia? ¿O es el propio gobierno mundial un grupo de poderosos piratas que controlan el mundo? Puedo entender los sentimientos del profesor. Roja meneó la cabeza. Cada oficial superior es discípulo de Z. Z cultivó a la mayoría de los niños de la marina, pero de repente esos niños se convertirán en aliados del mal. Este cambio traerá decepción. Si Roja no estuviera presente, en los próximos años, Z sería atacado por los piratas y la mayoría de los reclutas del barco morirían, 2 personas y Z con un corte en el brazo. Y unos años después de la guerra, Z quedará completamente decepcionado de la marina y del gobierno mundial y estará cazando piratas para limpiar el mundo. Roja no sabía qué decir. Él y Z son diferentes, él venía de otro mundo, tenía un objetivo claro, y ese es ser el más poderoso del mundo, ya fuera un marine o un pirata, ya representara el mal o la justicia. Pero Z no era el mismo. Para un Z decepcionado, solo puede decir las palabras que a Z le gustaría, pero no tuvo ningún efecto. Z terminó su cigarro, le dio una palmadita en el hombro a Roja y dijo: de todos modos no podré cambiar esto. Espero que puedas cambiar el mundo en el futuro. ¿Cambiar el mundo? Al escuchar las palabras Z, una imagen surgió en la mente de Roja. Quiero la riqueza del mundo, quiero la fama y el poder del rey marino, una palabra mía, mono, cambiará los mares. Quiero mi poder. ¿Quieres mi riqueza? Entonces únete a la marina, pongo todo lo que tengo allí, desde allí comienza la era de la marina más grande del mundo. Atrato. Al pensar en esto, la cabeza de Roja se llenó de líneas negras y de repente borró esta idea de su cabeza. Z vio el cambio en el rostro de Roja y sus ojos brillaron. ¿Qué pasó? Roja respiró profundamente y dijo: nada, pero si el maestro Z quiere eso, entonces crearé una nueva era. Al ver la mirada firme de Roja y escuchar sus palabras decididas, Z mostró una sonrisa feliz, toda la soledad desapareció. Le dio una palmadita en el hombro a Roja y se levantó para marcharse. Aunque su espalda todavía estaba un poco sola, las palabras de Roja le agradaron mucho. Pero cambiar la era no es fácil, tiene que ser más poderoso que un almirante e incluso más poderoso que los Yonko. Incluso con el increíble talento de Roja, él solo no podrá cambiar la era, pero quizás Roja pueda hacerlo, quizás haya esperanza. La esperanza de ver ese día. Z salió de la sala de práctica. Roja vio a Z irse, Roja seguramente no olvidará las enseñanzas de Z, por eso no mirará a Z en su momento más difícil, no quiere que su imagen se derrumbe. Señor Roja. El secretario se acercó a Roja sosteniendo el documento en sus manos. Informando, hay una nueva misión señor, ¿cuál es la misión? Roja miró el documento, al principio no le importó, pero después de echarle un vistazo, se sorprendió. Esta tarea realmente es inesperada. Esta es la primera tarea de Roja después de convertirse en vicealmirante, el grado de peligro no es alto y no es una misión de combate, pero existe la posibilidad de luchar. Esta fue una tarea de reclutamiento para el sistema Shichibukai en la isla de los lirios del Amazonas. Como sugiere el nombre de la isla está llena de mujeres, no había ni un solo hombre allí. Y la que tuvo que reclutar fue la princesa serpiente, Boa Hancock. Capítulo 131. Boa Hancock y Roja miraba el documento en su mano mientras pensaba. Esta tarea es arriesgada, puede que le encanten y si se descuida un poco puede convertirse en piedra. Por supuesto, Roja no se dejará seducir. Bueno, desde que llegué a este mundo no me he encontrado con ninguna pirata femenina. Roja levantó levemente la cabeza con expresión orgullosa, arrojó el documento sobre la mesa y le dijo al oficial. Prepárese, el buque de guerra zarpará de inmediato. Sí. El oficial saludó respetuosamente a Roja e inmediatamente se dio la vuelta para preparar el buque de guerra. Roja volvió a casa, tiró la ropa sudada y corrió al baño. Se cambió de ropa y luego se dirigió directamente al puerto. Después de un tiempo, el buque de guerra estaba siendo preparado. Algunos marines que estaban haciendo algunos preparativos escucharon el objetivo de su misión y la mayoría tenían expresiones extrañas. Se dice que la emperatriz del lirio del Amazonas, Boa Hancock, es la mujer más hermosa. ¿La has visto? No. Algunos marines estaban teniendo sus propias fantasías, pronto un contraalmirante exclamó en voz alta. Hablan en serio. Boa Hancock es una pirata aterradora. Muchos dicen que si alguien la mira se convierte en piedra. El grupo de marines se asustó instantáneamente, convirtiéndose en piedra, eso es realmente aterrador. Con el pensamiento de convertirse en piedra, los marines tragaron saliva.
Los preparativos para zarpar terminaron rápidamente y partieron con Roja de bordo junto a otros marines. La isla estaba situada en el cinturón tranquilo. La falta de viento impidió que muchos piratas pudieran llegar hasta allí. La isla estaba llena de mujeres, la mayoría de ellas guerreras, por lo que las invasiones rara vez ocurrían. La mujer más destacada entre ellas es Bo Hancock, la emperatriz serpiente. Bo Hancock fue elegida como Shichibukai. Ella es muy fuerte y, además, toda la isla está llena de guerreros. En el cinturón de la calma cualquier cosa puede pasar, lo más peligroso es el rey del mar que puede aparecer. La roja actual será la que pueda afrontar la mayor parte del peligro aquí. Y Lirio del Amazonas, en el centro había un edificio, el castillo Kuja, allí vivía Bo Hancock. Y en ese momento, una voz sonó dentro del castillo. Ebirime, esta es una oportunidad de oro, no puedes rechazarla. Una anciana bajita se encuentra dentro del castillo, hablando seriamente con la emperatriz. La emperatriz frente a ella tenía cabello negro flotando en el aire, un par de ojos que podían capturar el alma, labios como cerezas y una piel blanca y hermosa como la nieve. Cualquier hombre que la vea perderá su alma. Ella es Bo Hancock. Hancock ahora tiene solo 20 años, comparada con el original todavía es joven y llena de encanto. Dijo la anciana. ¿Quién estaría interesado en semejante oferta? Hancock puso suavemente una pierna sobre la otra y miró hacia Njomba. Ebirime. Njomba golpeó su palo de serpiente en el suelo y dijo seriamente. En el pasado, los piratas Kuja confiaban en el cinturón de calma para resistir a los enemigos, pero la marina inventó un motor que podía navegar en este entorno. Nuestra seguridad ya no está garantizada. En cualquier momento esta isla podría ser atacada por los marines. Njomba mostró una mirada de emoción, sosteniendo el periódico en su mano dijo. El gobierno mundial inventó el sistema Shichibukai, esta es simplemente una oportunidad de oro, siempre que te conviertas en uno, nuestra seguridad estará garantizada y la marina no podrá amenazarnos. Njomba estaba hablando con una cara llena de emoción, y la ceja de Hancock de repente se torció y dijo. Basta. Ya lo dije antes. No tengo ningún interés. Se puso de pie y reveló una mirada autoritaria, luego dijo. ¿Qué puede hacer el gobierno mundial? No me gusta, si lo quieres, hazlo tú mismo. Hancock hizo que dos guardias acompañaran directamente a Njomba hacia la salida. Esto está relacionado con la vida y la muerte de todos en la isla y Njomba forcejeó mientras los dos guardias la cargaban mientras miraban a Hancock con rabia. Hancock escuchó esto y gentilmente hizo un gesto a los dos guardias para que bajaran a Njomba. Al ver esto, Njomba se sintió aliviada, finalmente, Hancock estaba dispuesto a escucharla. Hancock se quedó allí y de repente estiró un dedo y señaló a Njomba, ella orgullosamente levantó la cabeza y dijo. Aunque la isla perezca, aún así seré perdonado, porque esta princesa es, muy hermosa. Ese momento que Hancock vio fue difícil de describir. Este tipo de encanto era irresistible incluso a los ojos de las mujeres, lo que dejó a Njomba y a los dos guardias sin aliento. Ebirime y Njomba exhaló para calmarse, afortunadamente estuvo con Hancock durante mucho tiempo y tenía cierta inmunidad hacia ella, se recuperó y le gritó. ¿Qué es esto? Ebirime, tú, cállate ya. Hancock la miró lleno de desprecio, luego miró a Njomba y quiso arrojarla por la ventana. Y en ese momento, se escuchó un estallido de emergencia, las acciones de Hancock se detuvieron mientras la expresión de todos cambiaba. Ebirime-sama, esto es malo. Un buque de guerra de la marina llegará pronto aquí. Capítulo 132. De repente, una guardia ansiosa le informó a Hancock que estaba a punto de arrojar a Njomba. Las expresiones de todos cambiaron, incluso en los ojos de Hancock, un destello cruel apareció cuando bajó a Njomba. La frente de Njomba estaba llena de sudor frío, luego pensó en algo y preguntó. ¿Varios buques de guerra? Uno, solo uno. Hancock se adelantó y dijo. Vamos a ver. Y en el puerto de la isla. El buque de guerra atracó y desde abajo le apuntaron innumerables flechas. Todas eran mujeres, todas eran guerreras capaces de usar el Busosokwaki. Si atacaban, sería más poderoso que las balas. Pero esta vez nadie atacó porque los marines en el buque de guerra también sostenían sus pistolas y les apuntaban. Los dos bandos se enfrentaron. Nadie atacó y nadie bajó su arma. Frente a los marines, Roja vestía su casaca de vicealmirante, lo cual no le favorecía porque en el cinturón de calma no hay viento. Los ojos de Roja no estaban puestos en los guerreros frente a él, miró hacia el interior de la isla con un rastro de interés.
Y al momento siguiente, las guerreras de repente comenzaron a abrir un camino desde atrás, una chica sin lenguaje capaz de describirla apareció y se movía paso a paso. Esta belleza era realmente de otro mundo, Roja podría describirla como encanto. Más 10.086. ¿Qué está pasando? La chica era, por supuesto, Hancock. Vio el buque de guerra atracado y no había lucha, así que preguntó. Lo mismo ocurre con Ebirime. Dijeron que no vinieron a pelear y no abrieron fuego. No pelear y al oír esto, Hancock alzó las cejas. Estaba a punto de preguntar, pero de repente su expresión cambió y dijo. Entonces diles que se vayan. Espera. Ebirime. Yonba apareció detrás de Hancock y se interpuso entre las guerreras y los marines. Ya que no vinieron a la guerra, entonces tuvieron que estar aquí para reclutarte para ser uno de los Shichibukai, ¿verdad? Yonba miró a Roja y Roja extendió su mano para decir que no era hostil. Los ojos de Roja estaban fijos en Hancock, no estaba enamorado pero parecía interesado y apreciado. Al escuchar las palabras de Yonba, los ojos de Roja se apartaron de Hancock mientras asentía y decía. Sí. Excelente. Esto iba mejor de lo que cualquiera esperaba cuando una mirada de sorpresa apareció en el rostro de Hancock y luego dijo. Ebirime, esta es una oportunidad de oro, la marina tomó la iniciativa de reclutarte en el Shichibukai, siempre y cuando, su voz se hacía cada vez más pequeña y un sudor frío apareció en su frente. Porque delante de ella Hancock estaba muy enojado. ¿Quién te permitió estar delante de mí? ¿Me estás dando órdenes? Hancock agarró a Yonba y la arrojó, ella voló en forma de arco y luego cayó a una gran distancia. Ebirime lo mismo. De pie detrás de Hancock, las frentes de los guerreros estaban llenas de sudor frío y no pudieron evitar exclamar. ¿Cómo pudiste amenazar así a una anciana? Hancock se dio la vuelta y los miró. Había cambiado por completo, de la mujer dominante que echaba por tierra a sus mayores a una chica encantadora y delicada. Yo accidentalmente y todos los guerreros, incluso cuando eran mujeres, no pudieron resistirse a tal encanto. Todas asintieron. Sí. Nadie le dijo que tuviera cuidado. En cuanto a Yonba, a nadie le importó dónde aterrizó. En el buque de guerra. Ella realmente es exactamente el mismo personaje malo. Roja se paró frente a los marines, mirando la escena que acababa de ocurrir, se rió entre dientes, la miró con una leve sonrisa. Pareciendo que escuchó a Roja, Hancock se giró nuevamente hacia el buque de guerra. Cuando sus ojos se posaron en Roja, sus cejas se levantaron ligeramente, sintió una atmósfera muy extraña alrededor de Roja. Pero a Hancock no le importó, saltó al cielo y cayó directamente sobre el buque de guerra frente a Roja. Ella miró a Roja y a los marines detrás de él, mantuvo una mirada arrogante mientras decía. Shichibukai, no me interesa, dejarás todo atrás y te irás a casa. Los marines detrás de Roja estuvieron fascinados durante mucho tiempo por sus encantos y cuando escucharon su orden, algunos comenzaron a mover cosas desde el interior de la cabina. Roja miró a los marines detrás de él y no pudo evitar revelar un suspiro de impotencia. Roja se volvió nuevamente hacia Hancock y la miró directamente a los ojos. Digo, ¿de verdad estás, de verdad bien con esto? La actitud de Roja no era seria, esta era la primera vez que Hancock veía a un vicealmirante que no era serio y lo que es más importante, era muy joven, aún así, sus encantos no lo afectaron. ¿Cómo puede ser esto? Hancock tenía absoluta confianza en su propio encanto, fuera hombre o mujer no podrían resistirse a sus encantos, pero Roja no, lo cual no podía creer. No importa quién sea, todos reconocerán a esta emperatriz porque, esta emperatriz es realmente hermosa, Roja. Y, aunque Roja tenía algún recuerdo de esto, al presenciar y escuchar esas palabras narcisistas, Roja se quedó con la boca crispada. Capítulo 133. El encanto de Hancock no fue completamente ineficaz contra Roja, pero en el momento en que fue afectado, la espada del alma lo destrozó. No permitiré que nada le pase al espíritu de Roja, incluso si fuera una Osoku de uno de los Yonko. Por supuesto, eso no afectó la apreciación de Roja por la belleza. Pero los gestos y palabras narcisistas actuales, el rostro de Roja estaba lleno de líneas negras, luego decidió ignorarlo y dijo directamente. ¿Estás diciendo que no quieres ser uno de los Shichibukai, verdad? ¿Qué tipo más grosero? Al ver que Roja aún no se veía afectada por su encanto, Hancock no podía creerlo. No podía creer en absoluto que alguien pudiera resistirse a su encanto, sobre todo lo escondía en su corazón. Entonces, al momento siguiente, Hancock miró hacia abajo y puso sus manos en forma de corazón. Aunque solo sea la idea escondida en tu corazón, la dejaré salir y mero. Tararear.
Una luz rosa en forma de corazón voló desde sus manos, todos los marines que estaban obsesionados con su mirada de repente se convirtieron en piedra. El resultado dejó satisfecho a Hancock. Pero ella se sorprendió, de pie frente a ella Rojas seguía igual, no se convirtió en piedra. Este es tu poder de la fruta del diablo, una luz brilló en los ojos de Roja. Con su velocidad, podría evitar su habilidad sin problemas, pero sintió que esta habilidad no tendría ningún efecto sobre él. Cuando lo tocó, su poder espiritual expulsó directamente ese poder. Tú realmente, ¿cómo pudiste y? Esta vez Hancock quedó completamente sorprendida. No podía creer que su hechizo no fuera efectivo con Roja, pero él no usó su Aosoku y no le pasó nada. Si eres tú quien lo disfruta, no se llamará encanto, ¿verdad? Roja miró a Hancock con una sonrisa diabólica y luego dijo: bueno, el tiempo de Bullseed terminó. Ven y firma el documento para ser un Shichibukai y devuelve a mi subordinado. Hancock lo miró y, tras escuchar su sentencia, inmediatamente dijo: no. Zumbido. Al momento siguiente, Hancock corrió directamente hacia Roja y le lanzó una patada. La patada podría describirse como una patada perfecta, el ángulo y la fuerza todo fue perfecto. Al ver a Hancock atacando, Roja negó con la cabeza y no sacó su espada de la vaina, la usó así para bloquear su patada. Estallido. Cuando la patada impactó la vaina, se escuchó un sonido rugiente y el aire tembló. Ante esa fuerza Roja no se movió en absoluto, simplemente se quedó así sin moverse ni siquiera temblar. Este tipo es fuerte. Hancock finalmente entró en pánico, ella había peleado con los marines antes, y conocía la fuerza de los vicealmirantes, ella siempre tenía la ventaja y ellos no podían ser sus oponentes. Pero no solo su encanto no es efectivo contra Roja, incluso en combate cuerpo a cuerpo, ella no es su oponente. Perfume Fegur. Hancock se giró y pateó con la otra pierna. Eso estuvo cerca. Roja dijo con calma y esta vez utilizó sus manos que estaban cubiertas con Aki para recibir la patada. Los pillaron en una posición muy indecente. Roja no miró a ningún lado más que a sus ojos y dijo con ligereza: ¿no es esto suficiente? Escuchar las palabras arrogantes de Roja hizo enojar a Hancock. Cuando era joven, fue esclavizada por los dragones celestiales, quienes la trataron con la misma actitud. Cuando finalmente escapó y su condición de esclava no fue conocida por nadie, regresó a Amazon Lily y se convirtió directamente en la emperatriz, también despertó su Aosoku Aki. Pero la actitud de Roja no era exactamente la misma que la de esos dragones celestiales, su actitud era más como la de un adulto enseñando a un niño. Como si ella fuera una niña traviesa y Roja fuera su mayor, quien la regañaba levemente. Ese sentimiento hizo que Hancock se volviera un poco loco. Bastardo. Suéltame. Después de luchar un poco, descubrió que no podía soltarse de sus manos, su fuerza era inferior a la de Roja, por lo que solo pudo gritarle en la cara. Roja no continuó sosteniéndola y la soltó directamente, dio un paso atrás y la miró con calma como si estuviera viendo a una linda niña. Hancock sabía que ella no era su oponente, por lo que arqueó las cejas y saltó hacia atrás. ¿Ebihime-sama está bien? Una mirada de tensión se dibujó en los ojos de Hancock. Los guerreros no podían ver lo que sucedía, pero podían oír. Cuando estaban a punto de subir, Hancock bajó. Algunos guerreros sostenían sus armas con una mirada penetrante y miraban el buque de guerra. «Váyanse, marines». Alguien gritó y los guerreros estaban listos para salir y atacar. Pero al momento siguiente, Hancock tembló cuando una atmósfera aterradora estalló desde el buque de guerra y se extendió en todas direcciones. Pisar. 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 Roja paso a paso se situó al borde del buque de guerra. Todo estaba en silencio. Soplo. Con el Aosoku de Roja los guerreros empezaron a caer con un sonido de resoplido. Soplo. 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 Como piezas de dominó, una por una, todas cayeron. Al final solo quedaron unas pocas personas de pie, con el horror dibujado en sus caras. Esto es Aosoku y Aki. No solo ellos, incluso Hancock se sorprendió porque este Aosoku era mucho más fuerte que el de ella. En la isla, la mayoría de los guerreros tenían cierta resistencia al Aosoku debido a que ella lo usaba. Pero el Aosoku de Roja hizo que la mayoría de ellos se desmayaran. Muy pocos pudieron mantener la conciencia, y los que lo hicieron tenían la frente llena de sudor y el cuerpo temblando de miedo. Incluso aquellos que poseen Aosoku se vieron afectados un poco. ¿Qué Aosoku más aterrador? Capítulo 134, señorita, señora.
Ese hombre y las frentes de las dos hermanas de Hancock estaban llenas de sudor frío, no pudieron evitar retirarse junto a Hancock y mirar nerviosamente hacia Roja que estaba parada en el borde del buque de guerra. Roja se quedó allí y retractó su Aosoku, pero la sensación todavía estaba allí. ¿Ya causaste suficientes problemas? Roja apreciaba a Hancock, ya sea por su encanto o temperamento, eran perfectos en sus recuerdos, el único problema es que ella es demasiado testaruda. Hancock probablemente tiene 19 años ahora, solo un año más joven que él, básicamente, tenían la misma edad. Hancock miró a Roja y mordió los labios, ella no sabía cómo responder a su pregunta. No hay respuesta a esta pregunta. Tanto si dice que es suficiente como si no, parecerá una niña que causa problemas. ¿Cómo podría haber un hombre en este mundo que pudiera resistirse a mi encanto y...? Los ojos de Hancock mostraban su falta de voluntad, la fruta que comía la complementaba mucho, con su encanto y su fruta podía hacer cualquier cosa, esta es la primera vez que alguien no se veía afectado. El encanto de Hancock tendrá un impacto en prácticamente todos, pero el impacto difiere de uno a otro. Por ejemplo, Aokiji y los otros almirantes tendrían un impacto muy pequeño que podrían suprimir fácilmente. Sí, debe estar reprimiéndose, Hancock pensó, pero no podía creer en su propia idea porque antes cuando usaba su mero, Roja no usaba aquí. Querer que me vaya y coopere con el gobierno mundial y sea uno de los Shichibukai es absolutamente imposible. Hancock respiró profundamente y dijo con frialdad. Roja sacudió levemente la cabeza y dijo. Esa identidad es muy importante para ti, debería permitirte proteger esta isla. En ese momento, Yonba, quien fue arrojado, de repente sin que nadie supiera cómo regresó y miró a Roja profundamente, luego se volvió hacia Hancock y dijo. Ebirime, lo que dijo es correcto, si te niegas esta vez, la próxima vez la marina enviará al menos 5 buques de guerra y seremos aniquilados sin luchar. Yonba se sorprendió mucho cuando Roja usó Aosoku. Con una Aosoku tan fuerte, ¿cómo podría ser un marine? Este asunto la dejó perpleja y ahora no podía simplemente preguntarle a Roja, pero como él tiene Aosoku, no era igual a esos marines. De ese fuerte Aosoku, Roja seguramente no era el perro del gobierno mundial, porque esos perros no podrán usar Aosoku. Además, no digamos que los marines actuarán. El poder de este hombre por sí solo nos acabaría a todos sin que ninguno de nosotros se resistiera. Yonba continuó persuadiendo a Hancock. Aunque el país sea destruido no estaré de acuerdo. Hancock respiró profundamente, no podía ceder porque ella es la emperatriz serpiente, ella tiene Aosoku, solo aquellos que no se cedan podrán usarlo. Porque ella no quería ceder, Roja apreciaba ese carácter suyo. Este temperamento es el que hace a los reyes, nunca se rinden, siempre están en la cima, esta fue la tumba de Goa Hancock. Pero originalmente Goa Hancock aceptó la invitación, por lo que Roja se aseguró de hacerla aceptar. Y esta es su primera misión como vicealmirante. No fue su primera misión un fracaso. De acuerdo. Roja se paró en el buque de guerra mirando a Hancock, negó levemente con la cabeza y dijo con una sonrisa. No me iré hasta que estés de acuerdo. Bueno, quédate allí para siempre. Hancock vio que Roja no atacaría y ella misma ya no quería enfrentarse a Roja. Ella no lo dudó y comenzó a abandonar el lugar de regreso al castillo mientras dejaba a Roja allí. Ebirime, Turi Yonba quería golpearla con su palo de serpiente, pero eso era imposible porque Hancock es realmente poderoso. Después de mirar a Hancock, Yonba suspiró y miró a Roja con aprensión. Eso y no te preocupes, no estoy aquí para destruir la isla, sino para reclutarla antes de que acepte que no dejaré la isla y también necesito que ella vuelva a la normalidad a mi soldado. Oh, iré y le preguntaré. Al escuchar las palabras de Roja, Yonba suspiró aliviado. La tolerancia de Roja es difícil de entender, básicamente, todos los que tienen Aosoku solo harán las cosas a su gusto. Así que a la gente no le importará sentirse ofendida como Shanks, y algunas personas no podrán ser ni siquiera un poco irrespetuosas hacia ellos o destruirán toda la isla de esa persona. Aunque Yonba no vio lo que pasó, parece que algo ocurrió en el buque de guerra. Capítulo 135. Roja no tenía como afición matar. Hancock también tenía Aosoku y ella siempre hace lo que le gusta. Y, en el castillo Kuja, Hancock se reclinó en un suave sofá, sus manos frotando suavemente sus cejas, no pudo evitar morderse los labios. Esta era la primera vez que sufría una pérdida tan grande. No podía luchar contra Roja, por lo que solo podía regresar al palacio enfurruñada. Es absolutamente imposible, no aceptaré ser un Shichibukai y pase lo que pase, y tampoco rechazaré a sus subordinados.
Hancock parecía firme y exudaba un tipo de encanto diferente, las guardias femeninas estaban completamente cautivadas. Amazon Lily prohíbe a los hombres entrar a esta isla, pero frente a ella, sea hombre o mujer, no hay nadie que pueda resistirse a sus encantos. Ebiime-sama, debería comer. Después de un rato, la mujer parada en la puerta respiraba agitadamente, finalmente se recuperó del encanto de Hancock. No quiero comer. Hancock negó con la cabeza y la criada no habló más. Poco a poco, Hancock fue adaptando su humor y sintió hambre, así que se levantó y le dijo a la criada: prepara la cena. Ella solo dijo que no quería comer y ahora dijo que quería comer. Hancock siempre fue así, incluso la criada parece estar acostumbrada. Como Hancock era la emperatriz, seguramente había un gran comedor, con una mesa redonda en el medio. En esa mesa había de todo, desde postres hasta carne y verduras. Había muchos tipos de comida exquisita en la mesa. Hancock se tiró lo que acababa de pasarle a la parte posterior de la cabeza y comenzó a disfrutar de su comida. La criada estaba naturalmente lejos y tranquila, por lo que no molestó a Hancock. Sin embargo, se escuchó un sonido repentino. Sí, la cena está lista, así que me serviré yo mismo. Todos en el castillo parecían realmente asustados. La figura entró como si fuera su casa y se paró al lado de la mesa, tomó el postre de la mesa y se lo puso en la boca. La figura era, por supuesto, la de Roja. La criada vio esto y sus ojos estaban a punto de salírsele de las órbitas, parecía que estaba en su propia habitación, simplemente entró y comenzó a comer, incluso se olvidaron de bloquearle el paso. Incluso Hancock lo miró atónito. Ella estaba disfrutando del pastel y de repente él tomó la otra mitad y se la llevó a la boca. Esta es realmente la comida de la emperatriz, sabe realmente bien. Roja estaba comiendo mientras comentaba la comida, elogiaba su comida, al mismo tiempo disfrutaba de su expresión. ¿Quién te permitió venir aquí? Hancock finalmente logró escapar. Acompañado por la mirada asesina, toda la mesa se derrumbó y la comida se esparció por todos lados. Roja sostuvo un plato y continuó comiendo. Qué lástima, pero ya casi estoy lleno. Roja ignoró todo mientras Hancock se volvía violento, usando Kenbunso Kwaki evitó sus ataques y terminó el plato en sus manos, luego aplaudió. Estallido. Gracias por su hospitalidad. Después de eso Roja dejó el castillo mientras la saludaba. Hancock se quedó allí y miró a Roja, quien desapareció, sus puños estaban apretados y si las miradas pudieran matar, entonces Roja ya estaría muerta. Maldita sea. Maldita sea. Maldita sea. Finalmente, Hancock descargó su ira en la mesa rota, la criada estaba realmente asustada y se escondió lejos. Por atreverse a ser grosero con Hancock, todos odiaban a Roja, pero inexplicablemente sentían un poco de admiración por él. Tal vez solo Roja pudiera atreverse a hacer algo así en esta isla. ¿Son los hombres siempre tan dominantes? Las criadas casi no vieron a ningún hombre en sus vidas. Y Hancock casi destruyó todo el comedor. Finalmente, se sintió cansada y se detuvo, ya que solo había pasado medio día desde que conoció a Roja, fue como medio año, lo que la hizo sentir realmente cansada. Entonces ella fue a su habitación a dormir. Ella decidió forzar cualquier idea sobre Roja en un rincón de su cabeza, de lo contrario, si continuaba pensando en él, podría volverse loca. Pero casi cuando Hancock se quitó el abrigo, lista para acostarse en la cama, vio que había una silueta sobre la cama. ¿Quién más podría ser? Capítulo 136. Roja miró confundida a Hancock y luego dijo: bueno, tu cama es más cómoda que la del buque de guerra, así que dormiré aquí, mira dónde dormir. Roja se dio la vuelta y volvió a dormir, no le importaban las líneas negras en la frente de Hancock ni su ira que estaba a punto de estallar como un volcán. Sal de esta cama de emperatriz. Este rugido fue escuchado por todas las personas en la isla, innumerables guardias corrieron a la habitación. Roja no esperó a que entraran y utilizó su haki. Todos cayeron inconscientes. No corras de noche y vete a dormir. Roja se levantó y fue al lado de la ventana, mientras Hancock miraba la ventana y luego se mordió los dientes. Después de causar tantos problemas, ¿no estás cansado? Roja miró a Hancock, luego sacudió la cabeza y dijo: bueno, si no duermes, te enfermarás. Después de hablar, a Roja no le importó la expresión que hacía Hancock, saltó directamente de la ventana. Hancock estaba a punto de volverse loco. ¿Quién está enfermo al final? Hancock sintió que, en comparación con las peleas que libró en los últimos años, lidiar con Roja es más agotador. Ella ya no pensó en Roja y se dirigió directamente al sofá a descansar. Si no descansaba sentía que se volvería loca.
Aunque el sofá no era tan cómodo como la cama, podía descansar. Ella pensó que si Roja no aparecía ni durmiendo en el suelo se sentiría cómoda. Después de dormir y despertar, la pesadilla continúa. Hola, tu desayuno se ve muy sabroso. ¿Dónde te bañas habitualmente? ¿No te bañas? Hace tiempo que vine y no me bañé. ¿Te importa si como contigo? Roja recorría tranquilamente el palacio como si fuera su casa. Muchos lugares del castillo fueron destruidos estos últimos días, y los guardias estaban reconstruyéndolo desesperadamente. En cuanto a Roja, no pueden hacer nada. Con solo su Aosoku podría derrotarlos a todos si intentaran algo. Roja los enviaría de dormir. Hancock sentía que Roja era su pesadilla, tenía miedo de que él apareciera cada vez que estuviera sola y en cada rincón, su rostro apareciera. Hancock estaba sentado en trance mientras sostenía una copa de vino tinto. En silencio, Roja apareció a su lado, tomó el vaso de su mano, lo bebió y dijo: «Este vino es realmente bueno». Y Hancock vio a Roja y se sintió realmente impotente. «¿Ahora, no quieres que me vaya?» Roja sonrió mientras estaba sentada allí. Si ella firma el contrato de los 7 guerreros y rechaza a sus subordinados, él se irá directamente. Hancock miró a Roja y por primera vez, ella no le gritó con un tono enojado. «¿Por qué un hombre como tú está con un marine? ¿Por qué estás con el gobierno mundial y...?» Desde los últimos días, Hancock sabía qué tipo de persona es Roja, definitivamente tiene sus propios métodos, no es del tipo que se deja ordenar, no se pone nada en los ojos mientras mira al mundo desde arriba. Esta parece ser la razón de su fuerte Aosoku. Que un hombre así estuviera con la marina era algo que Hancock no podía comprender. Jaja, y al ver que Hancock ya no quería pelear más, Roja se rió entre dientes mientras decía tranquilamente: «¿Quién te dijo que tengo en mis ojos el gobierno mundial?» Entonces tú, y a Hancock no le sorprendió su respuesta, pero todavía no podía entender por qué era un marine. En este mundo nadie puede darme órdenes, ni la marina ni el gobierno mundial. Si me preguntas para quién trabajo, entonces diré que solo hago cosas para mí mismo. La razón por la que estoy en el cuerpo de marines es porque es interesante», dijo Roja mientras jugaba con el vaso en su mano. ¿Eso responde a tu pregunta? Hancock escuchó a Roja y una luz brilló en sus ojos. ¿Solo porque es interesante? Es decir, el hecho de que estés en la marina. Roja sonrió y luego dijo interrumpiéndola directamente: ¿conoces el ejército revolucionario? Sí. Hancock asintió. Aunque era autoritaria, no era tonta y sabía muchas cosas. El líder del ejército revolucionario se llama Mono, y mi nombre es Mono. Roja le sonrió a Hancock y delató directamente a su primo. Capítulo 137. Hancock escuchó el nombre de Roja estos días, pero lo escuchó de Myung-ba, así que no le prestó atención. Al escuchar las palabras de Roja sobre el ejército revolucionario, el rostro de Hancock reveló una expresión de asombro. El haki de Roja fue absolutamente un hecho muy claro de lo que está diciendo. Entonces tú y ahora solo me importa si firmas el contrato de Shichibukai o no, ¿lo harás? Roja le sonrió a Hancock, sacó un documento y se lo puso delante a Hancock. Hancock miró con expresión compleja a Roja, ella se mordió los labios, luego tomó el documento y firmó con su nombre. Después de firmar este documento, el marine no entrará en el rango de 3 kilómetros de la isla según el acuerdo. Hancock le arrojó el documento a Roja y luego dijo mientras se ponía de pie. Roja tomó el documento y asintió con la cabeza. Sí. Bien. Hancock cerró ligeramente los ojos, respiró profundamente, luego abrió los ojos nuevamente y le dijo directamente a Roja. Entonces ahora tengo que hacer que tu subordinado regrese y tú te irás muy, muy lejos de la isla y nunca regresarás. Vaya, Rojas dijo que Hancock se dio la vuelta y se sorprendió, parece que el plan que ejecutó esos últimos días no tuvo éxito. Bueno, normalmente la gente no me habla así, hablar groseramente sin honoríficos no es nada hermoso. Roja también se puso de pie, le dijo tranquilamente a Hancock, luego de repente con la velocidad del rayo extendió su mano y apretó la carita de Hancock. Hancock no pudo reaccionar y se quedó atónita en su lugar. Cuando estaba a punto de reaccionar, Roja ya había desaparecido. Afortunadamente los últimos días, Hancock estaba casi acostumbrado a su comportamiento, suspiró y miró en la dirección en que se fue con un sentimiento complejo. Y el buque de guerra abandonó lentamente la isla. Todos los marines del buque de guerra volvieron a la normalidad. Si hubiera estado completamente impaciente con Hancock, esto habría sido imposible. Estos últimos días estaba intentando cambiar el comportamiento de Hancock. Bueno, al final parece que no lo logré.
Roja miró a la distancia y sonrió un poco para luego darse la vuelta y entrar en su cabina. Todavía existe la posibilidad de que se vuelvan a encontrar. A Roja no le importaba su condición pasada de esclava, porque los llamados nobles mundiales, Roja los odiaba hasta los huesos, Roja estaba planeando arrojarlos a todos a la prisión. Bueno, cuando se convierta en el rey de la marina, si esos 5 ancianos o los nobles dicen algo desagradable, los arrestará. Roja pensó en ella y no pudo evitar sonreír. El buque de guerra pasó nuevamente por el cinturón de calma, a lo largo del camino se encontraron con un rey del mar, pero Roja se ocupó de él con un golpe, después de eso no hubo ningún accidente ya que regresaron al cuartel general. Roja fue directamente a entregarle el documento firmado por Hancock a Sengoku. Roja vino a la oficina de Sengoku varias veces pero siempre estaba con Garp, esta es la primera vez que iba solo. Roja, estás de vuelta. Sengoku estaba sentado en su escritorio con una pila de documentos frente a él. Al ver a Roja, sonrió directamente y dijo con un tono amistoso. ¿Cómo te fue? Éxito. Roja tomó el documento y lo puso sobre el escritorio, Sengoku tomó el documento y lo miró, luego se rió y dijo. Esa mujer es muy fuerte, y se dice que su carácter es muy malo, cuando se sugirió su reclutamiento en el Shichibukai, pensé que sería realmente difícil. Roja escuchó las palabras de Sengoku y no pudo evitar sentir que los últimos días habían sido unas vacaciones para él. Por supuesto, Roja no diría eso. No fue tan difícil. Roja asintió con la cabeza con una mirada de no me importa. Al ver esto, Sengoku disfrutó de la expresión de Roja. Pensó que si le había tomado tanto tiempo, entonces debía haber sido difícil y aún así parecía que no le importaba. Bueno, debido a que es una tarea especial, cuando la completes recibirás 10.000 puntos. Mientras decía esto, Sengoku puso el documento en una bolsa a su lado. La recompensa de Hancock aún no alcanzaba los 100 millones de bayas, pero los 10.000 puntos no estaban relacionados con su recompensa, estaban relacionados con el peligro que esa persona representaba para el gobierno mundial. ¿Cuántos puntos tengo ahora ahí? Roja no le preguntó a Sengoku sino que estaba hablando consigo mismo. Probablemente tengo más de 80.000 puntos. Roja no calculó con precisión, ahora podría capturar piratas con recompensas de 300 millones fácilmente. Entonces, alcanzar los 200.000 puntos es fácil, todo lo que necesita ahora es volverse más poderoso que un almirante. Pensando en ella, Roja dijo. Si no hay nada más volveré. Roja miró a Sengoku, asintió y se dio la vuelta para irse. Capítulo 138. No te preocupes. Sengoku miró a Roja irse y luego asintió con la cabeza hacia Roja. Puede que tengas que regresar a Amazon Lily nuevamente. Después de seleccionar a los Shichibukai, necesitamos tener una reunión con ellos, y esperamos que no obedezcan eso, así que tendremos que usar videollamadas para eso. En ese momento tendrás que entregar la cámara Denden Mushi a Amazon Lily. Comprendido. Roja asintió con la cabeza. Con ellos recién reclutados, no hay forma de que vengan obedientemente a una reunión, la única forma es mediante llamadas. La fuerza de los Shichibukai no es débil. Por ejemplo Doflamingo, no se puede comparar con los 3 almirantes, pero no es mucho más débil, en un 1 contra 1 les dará algunos problemas para vencerlo. Por supuesto, vencer y matar son diferentes. Sin mencionar a Mihawk, el espadachín más fuerte del mundo, incluso Roja no puede juzgar con precisión el poder de esa persona, pero al menos tiene un poder comparable al de los almirantes o de lo contrario, el llamado espadachín más fuerte del mundo son solo palabras. Si esas personas vienen al mismo lugar para una reunión, con el esfuerzo combinado de los 3 almirantes y Sengoku, podrían reprimirlos, pero no podrán celebrar una reunión pacífica. Además, si el gobierno mundial hiciera esto para suprimir a esos 7, eso sería realmente estúpido, incluso si suprimen a esos 7 surgirán otros 8, los Yonko siguen ahí y los piratas no terminarán. Esas cosas pasaron por la mente de Roja, luego negó con la cabeza y salió de la oficina de Sengoku. Roja rara vez considera el equilibrio en este mundo, pero eso no significa que no lo entienda, es fácil de entender, pero él es demasiado vago. Si no fuera porque apreciaba a Hancock entonces no iría la próxima vez. Después de salir de la oficina, Roja se dirigió directamente a su casa, descansó un día y luego comenzó de nuevo con la aburrida práctica. No sabía por qué antes podía soportar la aburrida práctica sin ningún sentimiento, pero ahora a menudo se sentía impaciente y en su mente siempre aparecía una figura. Sus recuerdos de los días que pasó en Amazon Lily siempre pasan en su mente. Roja no odiaba esos sentimientos. Cuando vio a Hancock por primera vez, realmente la apreció.
Era más perfecta de lo que había imaginado antes. Como ella fue tan grosera al principio, Roja utilizó un método no tan duro ni tan suave durante los pocos días que permaneció allí. Después de unos días aceptó firmar el trato. De vez en cuando se produce algún contacto íntimo. Recordó esa fragancia, ese bello rostro y esa piel blanca. La expresión de Roja no cambió, pero en su corazón estaba realmente emocionado. Él no era un santo, es solo que su alma es más fuerte que la de otros, puede controlar mejor sus emociones, no estaba desprovisto de emociones. Al mismo tiempo, en la isla, Hancock también recordaba los últimos días, ella era la misma, realmente no podía olvidarlo. Después de unos días de su partida, cuando comía, siempre miraba hacia la esquina, pero esa persona no estaba allí. Sus recuerdos comenzaron a volverse borrosos con el tiempo, pero la figura de Roja y la mirada de Roja, no podía olvidarlas. No conocía con claridad el temperamento de Roja. ¿Se tomaría la molestia de desestimar una orden del gobierno mundial? Cuanto más pensaba, más no quería volver a encontrarse con Roja. Eran diferentes, ya fuera en su forma de pensar o en su comportamiento. Y, un mes después. Finalmente, los Shichibukai fueron reclutados. Parece que no cambiaron a pesar de que Doflamingo era uno de ellos. Bartolomé Kuma. Drácula Miauk. Buena Hancock. Don Quijote Doflamingo. El hombre más rico del mundo. Gecko Moria. Cocodrilo. Un total de 7 personas, cada uno de ellos era famoso en Grand Line cuando firmaron los documentos y se convirtieron en Shichibukai, el mundo quedó en shock. Y unos días después Roja estaba en su barco de guerra regresando a Amazon Lily. Se encontraría nuevamente con Hancock. Roja estaba de pie en la cubierta con una cara plana, pero en su corazón había una sensación extraña. Vicealmirante Roja. Roja escuchó la voz del oficial que venía de un lado, lo que perturbó su pensamiento. No podremos ir después de alcanzar la distancia de 3 kilómetros. Bueno, son solo 3 kilómetros. Roja le hizo un gesto al oficial y este dio la orden para que el buque de guerra redujera la velocidad y se detuviera. Hoy Roja usó su Aosoku cada vez que se encontró con un rey del mar, así que o se desmayaron o se rindieron. Pero lo extraño es que las naves de los guardias no reaccionaron y no hubo ningún movimiento en la isla. ¿Qué está pasando? Roja miró a lo lejos, no había movimiento alguno en la isla. Roja no pudo evitar fruncir el ceño. Aunque el buque de guerra no atracó en la costa de la isla, está a solo 3 kilómetros en mar abierto, si no puedes ver entonces estás ciego. Hay algo mal. Al ver que no había ningún movimiento en la isla, Roja dio una orden. Iré a la isla, no te muevas de aquí, espera mi regreso, dejaré que algunos reyes del mar vigilen el barco de guerra y yo iré en uno, así que no te preocupes. Después de eso, Roja no esperó a que respondieran, de repente saltó sobre la espalda de uno de los reyes del mar. Roja cayó sobre la espalda de uno de los reyes del mar. El rey del mar conocía la intención de Roja y la llevó inmediatamente hacia la isla. El resto de los reyes del mar no se movieron, permanecieron junto al barco de guerra como guardianes de turno. Capítulo 139. En la isla, muchos soldados estaban nerviosos y vigilantes, miraban el buque de guerra y querían informar a Hancock pero no podían. El castillo de Kuja ahora estaba bloqueado y a nadie se le permitía entrar. Un líder, como una mujer, miró a los guerreros y dijo: Ebiime-sama se está bañando, no dejen que ninguno de esos marines se acerque. En la isla, todos los guerreros creían que Hancock y sus 2 hermanas habían sido maldecidas y que sus espaldas no debían mostrarse a nadie o se convertirían en piedra. Por lo tanto, cada vez que Hancock se bañaba, todo el castillo quedaba bloqueado y nadie tenía permiso para entrar. Sí. De repente una pequeña sombra apareció en el mar, una silueta que se movía en el mar hacia la isla. El enorme cuerpo del rey del mar estaba bajo el agua. La figura de esta persona era realmente pequeña, y como los guerreros estaban mirando el barco de guerra, solo lo notaron cuando estaba muy cerca. Ese hombre. Al ver a Roja, los guerreros se sobresaltaron. Experimentaron el poder de Roja incontables veces. Cuando Roja estaba aquí, nadie se preocupaba por su sueño. Podían dormir en cualquier momento y en cualquier lugar. ¿Puede volar? No, no lo dejes entrar. Al ver venir a Roja, sus frentes estaban llenas de sudor frío, aunque solo veían su sombra, pero apretaron los dientes y sostuvieron sus armas. Cuando Roja estaba cerca de la orilla, los guerreros comenzaron a dispararle flechas. Rugido. Ante los ojos de los guerreros, una enorme cola apareció del mar y golpeó la orilla. Roja se movió suavemente desde la cola, se giró hacia el rey del mar y asintió levemente.
No miró a esos guerreros mientras desaparecía directamente en la isla. Aquellos guerreros vieron reyes del mar y controlaron a unos cuantos, pero no vieron uno de ese tamaño antes. Sumado a su miedo, se olvidaron de bloquear el camino de Roja y reaccionaron solo cuando Roja ya había desaparecido. Malo, esto es malo. Date prisa y ve a informar a Ebime-sama. La orilla se convirtió instantáneamente en caos. Y en ese momento Roja se movía muy rápido usando Moonwalkie solo hasta que apareció en la cima del castillo Kuja. Usó Kenbunso Kwaki para buscar la ubicación de Hancock y cuando lo hizo, fue directamente hacia ella. Vio la sombra de una persona usando Kenbunso Kwaki y al instante siguiente esa imagen pasó por su cabeza. Como el castillo fue destruido y reconstruido muchas veces la última vez que estuvo aquí, no había un lugar fijo para Hancock, aunque allí no lo recordara. Y el número de veces que entró al castillo fue numeroso, por lo que era como su segundo hogar. Continuó bajando y cayó directamente en una habitación llena de vapor. Al ver este ambiente, quedó atónito. Esto es y como era de esperar, frente a él, en el baño con vapor a su alrededor, vio una maravillosa figura parada allí aturdida y mirándolo mientras él también la miraba. Aunque había vapor, podía ver, y vio la espalda de Hancock, la marca de esclavo del dragón celestial. Roja y Hancock se detuvieron así y la atmósfera se tornó extraña. Al momento siguiente, se escucharon dos voces ansiosas desde afuera y dos sombras entraron directamente. Eran las dos hermanas de Hancock. Ane-sama, esto es malo. El marine de antes, Sandersonia y Marigold vieron la escena que tenían frente a ellas, se quedaron aletargadas y los sonidos se detuvieron. Los ojos de Hancock se despertaron con la voz de sus dos hermanas. Después del shock, su rostro se hundió, se mordió ligeramente los labios y giró su cuerpo para mirar a Roja y dio un paso atrás. Bueno, Roja quería ver este lado, no el otro con la marca del esclavo. Al ver a Hancock retirarse, las dos hermanas reaccionaron y cubrieron su cuerpo con... Él vio en mi espalda. La respiración de Hancock parecía pesada, mientras mordía fuertemente los labios, incluso apareció un rastro de sangre. Las dos hermanas tomaron sus armas en sus manos, sus rostros estaban pálidos por el miedo. Miraron a Roja pero no pudieron ocultar el miedo que sentían por aquel hombre. Frente a Roja no podrían levantar el arma aunque quisieran. Y frente a las tres hermanas pálidas, Roja estaba parada allí aparentemente recuperado, miró hacia Hancock impotente mientras decía. Si digo que no vi nada ¿me creerías? Hancock. Y Sandersonia. Y Marigold. Y capítulo 140. Quizás porque sabían que no podían derrotar a Roja, Hancock estaba desesperada, se mordió los labios y le dijo a Roja. Tú, ya deberías saber lo que significan esas marcas. Roja asintió con la cabeza y dijo suavemente. Marca de esclavo de los dragones celestiales. Al escuchar las palabras de Roja, el corazón de Hancock se sacudió levemente y sus ojos temblaron. Como mujer pirata, ella tenía su orgullo, y este es el punto que más hiere su orgullo. La marca que tenía en la espalda era la marca de esclava de los dragones celestiales y no podía eliminarse. Incluso si se la cortaban, volvería a crecer junto con su carne. Ese símbolo representará eternamente su condición de esclava. Hancock y sus dos hermanas ocultaron esta verdad con la mentira de la maldición. Ninguna fuerza se atrevería a proteger a un esclavo de los dragones celestiales. Y si a los dragones celestiales no les importaba a ella, entonces mejor, de lo contrario solo los Yonko podrían protegerla. Y con su orgullo, no quiso buscar protección. Entonces ahora tú y Hancock nunca antes había exhibido una mirada tan frágil. Incluso cuando fue capturada por traficantes de esclavos, no era tan frágil y ansiosa como ahora. Roja miró a Hancock y vio su nerviosismo, negó con la cabeza y dijo. Lo dije antes, comparado con esa marca y me gusta más la vista frontal. Roja no tuvo ningún sentimiento de repugnancia al ver la marca. Tenía la idea de asumir la responsabilidad por lo que vio. Oh. Al escuchar las palabras de Roja, Hancock quedó atónito. Entiendo. Mirando al aturdido Hancock, Roja negó con la cabeza y dijo. Ten la seguridad de que, sin importar el origen de esa marca, no la usaré para controlarte y no diré una palabra al respecto. De repente, la tensión en los corazones de las dos hermanas desapareció mientras tomaban una profunda respiración. Con ese poderoso Aosoku y tanta tolerancia, probablemente era imposible para Roja mentir sobre tales asuntos. El corazón de Hancock se aligeró. Si Roja quería hacer algo, nadie aquí podría detenerlo, y si el secreto se filtraba, entonces no podía imaginar lo que sucedería. Conocer a un hombre así, realmente no sé si es una suerte o una desgracia para ti, Ebime.
Yonba sostuvo su bastón y paso a paso apareció dentro del baño. ¿De dónde vienes? Hancock escuchó las palabras de Yonba y se giró directamente mientras restauraba su imagen de emperatriz, luego le gritó. Yonba no le prestó atención a Hancock, fue hacia Roja y dijo. Por estar dispuesta a mantener esto en secreto, te agradezco en lugar de Ebime y sus dos hermanas. Hancock miró a Yonba y apenas reprimió su impulso de echarla, respiró aliviada con la cabeza gacha. No lo menciones. Roja miró a Yonba y luego volvió a decir. Si no hay nada más, yo iré primero, te pondrás algo de ropa y nos vemos en un rato. Miró a Hancock y dijo con una sonrisa. Sí, solo otra cosa. Si quieres que me haga responsable, no me es imposible hacerlo. Después de que él entró en contacto con ella la última vez, independientemente de su temperamento, ella era una emperatriz incomparable después de todo. Y por su condición de esclava con un poco de privilegio, él podría quitárselo. Mientras alcance la quinta etapa y use el Shikai de Yamamoto, no le costará mucho esfuerzo. Después de eso, Roja directamente se dio la vuelta y se fue. Asumir la responsabilidad. Hancock miró la espalda de Roja, sus ojos brillaron con una luz compleja. Cuando Roja se enteró de su condición de esclava, ya no sabía cómo enfrentarlo, le sería imposible tener su arrogancia anterior. Y, a 3 kilómetros de la isla, el buque de guerra se encontraba atracado tranquilamente. De repente, dos barcos se acercaron lentamente al buque de guerra. Roja les informó que regresaría con Hancock por el Den Musi. Zumbido. Roja saltó del bote y cayó sobre el buque de guerra, después de él Hancock también saltó suavemente desde la cabeza de la serpiente gigante al buque de guerra. Esta vez, Hancock no convirtió a esos soldados en piedra, sino que se movía arrogantemente con Roja. Solo cuando sus ojos se posaron en Roja su arrogancia se atenuó un poco. Con Roja a la cabeza, los dos entraron a la cabina. Esta era la oficina de Roja. La imagen de Roja cambió, ya no era el vicealmirante mientras se dirigía a su escritorio después de estirarse un poco. Ya casi es la hora. De acuerdo. Hancock asintió y no se sentó. Se quedó allí en silencio. Después de la serie de eventos, Hancock todavía no alcanzó los 100 puntos en la opinión de Roja, pero aún así le dio 70 puntos. Hancock ya no trataba a Roja con esa fría arrogancia. Además, Roja sabía sobre el secreto que más quería ocultar, así que frente a él, simplemente no podía poner la arrogancia de antes.